Como habíamos quedado la semana pasada, el tema de hoy vamos a arrancar con un tema de eutanasia. El tema de eutanasia, entonces pues yo había preparado para hoy como algunos conceptos generales sobre eutanasia, a ver si nos podemos como contextualizar. Igual, como digo, está abierto para que podamos dialogar en cualquier momento. La presentación que traigo es una presentación del doctor José María Pardo, que es un especialista en teología moral, sobre la eutanasia, que lo presentó en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas en Pamplona. Y me parece una presentación pues, bastante apropiada, y yo creo que nos va a servir para poder ver el tema. La eutanasia, el suicidio asistido, la negación del dolor, el dominio sobre la propia vida, sobre la propia muerte, el ser como, llamémoslo así, como autónomo, ¿no? El hombre ha llegado a un momento en que dice, pues, sobre mi vida decido yo, sobre mi muerte decido yo lo quiero dominar todo, ¿por qué no? Este llamado principio de autonomía en bioética es muy fuerte, pues esta aplicación dentro del tema de eutanasia. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo ser autónomo? ¿Por qué tengo que sufrir cuando no quiero? ¿Por qué si la vida para mí no tiene sentido, no tiene calidad de vida, no es digna de vivirse? ¿Por qué tengo que seguir viviendo? Entonces, toda esta problemática. Y la otra cara del problema es el comprender que el sufrimiento puede encontrar un sentido. El sufrimiento y el dolor es parte de nuestra naturaleza humana, es que somos seres corpóreos, espirituales pero corpóreos. Y así como nuestro espíritu a veces sufre, se enferma, pues nuestro cuerpo sufre, envejece y muere, es como parte de nuestro ciclo vital normal. La muerte, pues sí, no somos seres para la muerte, eso es cierto, ¿no? Nuestro fin era la muerte, pero sin embargo la muerte como seres corpóreos pues es parte ya de nuestro vivir y nos da miedo, ¿no es cierto? Pues es cierto, la muerte, la enfermedad, el dolor, un síntoma nuestro, pues, nos pone como diciendo, atención, la vida se nos puede acabar. No sé las experiencias que tengamos, pero yo, por lo menos, la que tengo, que pues no es tan fuerte, sin embargo, cuando un ser querido sé que le descubre una enfermedad grave, como un cáncer ya avanzado, a mí me replantea toda la vida. No me replantea toda la vida. ¿Por qué? Porque ya no puedo vivir igual. Y el dolor, y eso que no me ha tocado en persona, no sé cómo será el descubrir que yo estoy ante el borde de la muerte, o que la muerte pueda hacer presencia, pues gracias a Dios nuestra fe nos da un horizonte precioso, pero hay tanta gente que no tiene fe. Incluso yo creo que teniendo fe, la muerte también nos hace temblar, de alguna manera. Es el miedo al dolor, ¿no es cierto? El miedo al dolor. El miedo al dolor, a terminar todo, ¿verdad? La fe nos da como esa esperanza de decir, bueno, es que ese desconocido es un rostro, ¿no? Es el rostro de Cristo. Pero es un límite de nuestra existencia ante el cual tarde o temprano nos tendremos que poner la enfermedad igual. Por eso alguna persona pues, que trabaja en bioética decía, bueno, ante el tema del aborto podemos decir, a mí no me va a tocar quizás, ¿no es cierto? Porque tenemos ya una familia, porque hemos vivido muchas cosas, pero el tema de la eutanasia es un tema muy difícil porque en cualquier momento me puede tocar. La muerte puede salir a mi encuentro en cualquier momento y de manera dolorosa quizás, tocándome la piel o tocándome muy cerca, ¿no? Como un ser amado. Entonces es un tema pues complejo, que la fe nos ilumina tremendamente, una antropología también sana, personaliza, también nos ilumina, pero no es sencillo. ¿Cuántas veces con mis estudiantes, hablando de estos temas, algunas se levanta la mano y dice, claro, gracias. Sí, claro, profesora, pero una cosa es verlo en teoría y otra cosa es vivirlo. ¿Y cuántos testimonios de estudiantes mías que, claro, que uno respeta muchísimo porque ella habla desde su experiencia, desde su dolor? Recuerdo una perfectamente, ¿no? Con mi padre que tenía una enfermedad pues, muy dolorosa, muchos años, y que ellos me parece que acabaron aplicando pues no sé qué especie de eutanasia de alguna manera aquí en Colombia, ¿no?
Y ella decía, me va a decir a mí que no sufrí, que no teníamos un dolor inmenso, que no le queríamos, que no lo hicimos porque lo queríamos. Entonces es muy fuerte, ¿no? Es muy, muy fuerte, porque claro, el drama humano alrededor del sufrimiento del ser querido, de la enfermedad y de la muerte, de años prolongados, puede ser grande. Hay otras maneras también de verlo, claro está, ¿no? Pero entonces es un tema, como digo, que puede tocar muy, muy hondo, pero pues la luz de la moral, la luz de la moral católica también, pues es un puente, es una ayuda, sin duda alguna, para comprender este misterio y para tener las herramientas, a pesar que nos cueste, pues de afrontarlo de la manera mejor. Eutanasia en el sentido del sufrimiento humano, pues es así como yo intento trabajarlo, ¿verdad? Esta fotografía, este cuadro, ¿verdad? Esta pintura que es muy bella, porque nos recuerda el ideal de morir, ¿no? O sea, morir como la nieta, el abuelo con la nieta, tendido en casa, querido, cuidado. Me contaba una joven que estuvo en estos días en su pueblo, ella no es de Bogotá, tiene una tía con un coma, pues dice ella, no es profundo, sino un coma superficial, porque tiene algún tipo de, pues, cierra los ojos, habla, reconoce, aunque no puede comunicarse. Y claro que doloroso, dice, estoy tremendamente impresionada. Ya volvía el domingo de Cristo Rey, ¿no? Dice, estoy impresionada, ¿no? Una tía que pues, no es tan cercana y sin embargo, pues es fuerte esta experiencia, ¿no? Entonces, el ideal de morir acompañado, querido, dentro, en el ámbito familiar, pues qué hermoso, no siempre se puede. Ahora cada vez con la medicina que tanto ha avanzado, muchas veces, pues, para muchas personas la muerte es en un hospital, en solitario, y claro, eso nos asusta y asusta, ¿no? Porque en el momento tan decisivo podríamos tener a la gente que nos quiera a nuestro lado. Carta de los agentes sanitarios. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros pensando en el problema de la muerte? Que cuando las condiciones de salud se deterioran de modo irreversible, letal, el hombre entra en la fase terminal de la existencia terrena. ¿Cuántas preguntas se abren en ese momento? Para él, el vivir se hace particular y progresivamente penoso, precario, doloroso. Al mal y al sufrimiento físico sobreviene el drama psicológico y espiritual del despojo que significa morir. No solamente, claro, uno ve que el cuerpo se va desgastando, las energías se nos acaban, el dolor hace presencia, no somos los mismos, tenemos menos fuerza, no podemos hacer siempre lo que quisiésemos. Pero también el drama psicológico. El drama psicológico, o sea, el pensar que todo termina, pues en la vida terrena, es muy fuerte. Los seres queridos, cuántas cosas que no he terminado, que dejé inconclusas, cuántos proyectos por delante, bueno, tantas cosas que se nos puede venir al corazón. Y espiritual también, porque quizás no estoy en paz como tendría que estar. Cuántas cosas dejé de hacer, incluso en este orden. Recuerdo que con el tema, como estamos acabando año litúrgico, un sacerdote hablaba pues del momento final, ¿no? De las verdades escatológicas, muerte, infierno, cielo, juicio. Y él decía, aprovechemos que estamos sanos para rezar. Si cuántos enfermos, bueno, desde su experiencia pastoral, cuántos enfermos me dicen, padre, quiero rezar y ya no tengo fuerzas. Qué pena que desaproveché cuando podía hacerlo. Ahora quiero hacerlo porque yo estoy viendo que esto, pues, ¿verdad? Camina y se acaba. Dice, pero no tengo las fuerzas. Y es verdad, porque la enfermedad también nos pone en situación, a veces espiritualmente también débiles, ¿cierto? ¿Qué actitudes se tienen ante la fase final de nuestra vida? 3. Las dos primeras, de miedo. Dice eutanasia o suicidio asistido, que ahora pues ya sabemos más o menos lo que es, pero lo explicaremos. Y la otra, llamada obstinación terapéutica, encarnizamiento terapéutico o distanasia. ¿Es la misma distancia? Sí, o distanasia, ¿no? Algunos, pues, del griego, buena muerte, y distanasia, ¿verdad? Pues tendría que ser esa mala muerte, ¿no? La mala muerte. Porque alargan la agonía, ¿no? La agonía, esa es una diferencia, y de manera, pues, injusta, alargan la agonía. Y los cuidados paliativos, que seguramente hemos oído hablar algo de ellos,
Cuidados paliativos, pues paliar no es curar, pero sí es acompañar en el dolor, sostener en la enfermedad. Cuando no se puede curar, realmente por lo menos acompañar, sostener. Y los cuidados, cuidar. Los cuidados paliativos es, como se dice, pues la opción realmente, o sea, ante situaciones difíciles de una enfermedad terminal dolorosa o prolongada, ¿verdad? Los cuidados paliativos, el conocer que existen, el intentar saber dónde se pueden recibir, y también el proporcionarlos, porque hay cuidados paliativos estrictamente médicos, pero siempre con la compañía también de la familia, de las personas que podemos colaborar. Pero antes de eso, brevemente, unas notas históricas sobre procesos de eutanasia. El problema de la muerte y del dolor y de la enfermedad se ha presentado pues siempre. Entonces podemos remontarnos incluso a la antigüedad grecorromana y podemos encontrar curiosamente a personajes pues muy conocidos en el ámbito filosófico que defendían cierto tipo pues de eutanasia. Por ejemplo, Platón, que nos habla pues como de la posibilidad positiva y buena y aprobada de aplicar la muerte a adultos gravemente enfermos. O curiosamente Aristóteles, que también es un personaje pues muy cualificado, donde aprueba la eliminación de niños nacidos deformes. Pues a esos niños se les podía aplicar el infanticidio. Claro que estamos pues en una época todavía no cristiana, y como sabemos, para los griegos no todos son personas, y no todos, desde luego, no la persona es imagen de Dios, ¿no? Los opositores también en la Grecia y Roma antigua, Pitágoras, Galeno, Hipócrates, y recordamos el juramento hipocrático: a nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. Es decir, es un debate, claro que no con las connotaciones actuales de la eutanasia, pero que ya se podía ver como dos posturas. Francesco D'Agostino, un abogado italiano que también trabaja mucho el tema de la eutanasia desde el derecho, nos dice que desde la llegada del cristianismo realmente pues no se ha dado como una gran alteración con el tema de la eutanasia. Dice él, desde el advenimiento del cristianismo la temática de la eutanasia no ha conocido hasta nuestro siglo, pues se hablaba del siglo pasado, auténticos momentos de novedad. ¿Por qué? Porque claro, surge el respeto por la persona desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces los debates no se daban con tanta fuerza, ni no conocían novedad. Pero sí, en el siglo pasado, la época contemporánea, podemos llamar, pues surge con fuerza, especialmente a través del pensamiento nazista, donde se puede hablar realmente de una eutanasia organizada. Ahora veremos algunos datos. En el 39, por ejemplo, ¿no? Hitler pues declara la obligación de reconocer, o bueno, dar a conocer a todos los recién nacidos deformes, con este deseo que él llama programa de limpieza, de higiene racial, me parece, ¿no? Entonces, ahora veremos pues otros pasos más concretos, pero ya empieza como todo este problema, eutanasia, eugenesia. Aquí eutanasia, para limpiar la raza, aplicando eugenesia, es decir, eliminar a aquellos deformes, enfermos, luego también veremos paralíticos, enfermos mentales, y luego gitanos, judíos, etc. Y parece, nos dice Bitomana Internacional, en una de sus páginas de internet, que parece una pendiente resbaladiza. Lo que pasó en el régimen nazi con Hitler, de hecho puede pasar en países actuales, con legislaciones actuales, con el tema de eutanasia. En su programa entonces, como mencionábamos, de higiene racial, impulsado por Hitler, podemos ver varios pasos. En el 39, 5.000 niños asesinados. ¿Por qué? Se les declara incurables. Y miren pues los medios pues, brutales, ¿verdad? Envenenamiento para que no sufrieran. Fíjese estas palabras, para que no sufran, ¿no? Tan actual. En el 40, se amplía el rango, niños inválidos, pacientes crónicos, se les aplica el mismo procedimiento. El programa T4 son 70.000 los enfermos mentales asesinados en el 41.
y luego se sigue ampliando cuando ya estamos pues, con miras de los enfrentamientos del gobierno nazi con los aliados. Se elimina a otros enfermos mentales con el fin de tener hospitales libres para los heridos en guerra. Y de eso al exterminio de los judíos, como decía, gitanos, homosexuales, esclavos, etc., pues un paso. Una víctima, ¿no? Emi, una criada de 16 años, se la diagnosticó como esquizofrénica, problema mental. Primero fue esterilizada para que no se reprodujese, mandada a un centro de eutanasia, donde fue asesinada con una sobredosis en el 42. Pues es un caso que yo traigo, pero de tantos otros. Esta fotografía, este cartel, dice: porque Dios no puede querer que los enfermos se reproduzcan. En el fondo, y luego veremos otras películas también, que intentaban crear un ambiente positivo a lo que luego sería la legalización y aplicación de la eutanasia. Algo habíamos comentado en la primera charla, lo que pasaba en los años 70, cuando por fin se puede con las tecnologías, nuevas tecnologías en medicina, la reanimación, cuidados intensivos, en fin, surgen pues las grandes preguntas, ¿verdad? ¿A quién ayudar a vivir? ¿Cuándo? ¿Qué criterios tenemos para reanimar? ¿Donación de órganos? ¿Frente a qué paciente estamos? En el 93, pues uno de los países que lideró el proceso de eutanasia, de despenalización y luego de legalización de la eutanasia, fue Holanda, con 3 condiciones, ¿no? Primero, es decir, la eutanasia no era penalizada si cumplía estos 3 requisitos: que el paciente lo pidiera, lo que se llama como petición voluntaria y persistentemente. O sea, no es que en un dolor terrible lo pide un día, sino que lo pide, lo vuelve y lo solicita otra vez, teniendo una voluntad firme, pidiendo pues esta, entre comillas, ayuda médica. Que haya un dolor insoportable, permanente e irreversible. Pues aquí también nos hace pensar muchas cosas. ¿Cómo se mide el dolor? Pues tendríamos que decir con criterios, ¿verdad?, pues físicos. Y sin embargo, como digo, nos dan muchas vueltas, porque cada vez el dolor se entiende de muchas maneras, también como sufrimiento humano, como cuando la vida no tiene sentido, como los deseos de depresión, pues, la depresión, el suicidio, en fin. Consentimiento de al menos 2 médicos. Son las condiciones pues, ideales que se ponían en ese momento para la despenalización de la eutanasia. Curiosamente, en 1993 hay un reporte del gobierno holandés sobre el tema de eutanasia. ¿Y qué es lo que encuentran? 2.300 casos de eutanasia en un año. De estos 2.300 casos de eutanasia, 400 de asistencia al suicidio, es decir, cuando un médico colabora para que la persona pueda suicidarse. 1.000 casos de 2.300 sin petición por parte del paciente. Estamos hablando desde hace algunos años. El 40% de los pacientes que recibieron eutanasia no lo habían solicitado. Y eso, imagínense, cuando apenas eso empieza a surgir, que uno pensaría que las leyes, o bueno, tienen mucho cuidado de que se cumplan los requisitos. El poner fin a la vida en casos donde el dolor acompaña a la muerte inevitable debe ser aceptado como normal práctica profesional. He aquí el gran peligro, que para un médico, después de haber aplicado la eutanasia a ciertos pacientes que lo piden por dolor insoportable, puede llegar un momento en que el paciente no lo pida, pero el dolor y el caso es el mismo de otros pacientes donde él aplicó eutanasia porque lo solicitaron. No sé si podemos ver el nexo. Que llega un momento en que estoy ante el mismo caso, la misma situación, uno lo pidió, el otro no. Aquí apliqué, aquí quizás no lo pide, pero como es el mismo caso, aplico. Como decíamos, pendiente resbaladiza, que fácil es pasar de uno a otro. Bueno, más datos históricos. En el 98 también se aprueba la ley del suicidio asistido, Obregón, Estados Unidos. Bueno, en el 2002 en Holanda se dan algunos cambios a la legislación. Por ejemplo, primero eutanasia, ahora suicidio asistido, que ayude, como digo, pues otra persona a la muerte para adultos.
luego ya no solamente adultos, sino también jóvenes de 16 a 18 años que lo soliciten por escrito, luego incluso adolescentes de los 12 a los 16 años, un adolescente, ¿verdad? Siempre y cuando sus papás consientan en eso. Entonces miren, decíamos, esta pendiente resbaladiza, empieza con unas condiciones aparentemente ideales de manera teórica y luego jóvenes, adolescentes, ahora se habla de eutanasia neonatal. En el 2004 se aprueba la ley de eutanasia en Bélgica. En el 2004, ¿verdad?, otra vez se debate en Holanda un protocolo para aplicar eutanasia a niños de 12 años hasta la edad prenatal. Entonces, como digo, se sabe dónde se empieza y no se sabe dónde se puede terminar. En Colombia, bueno, la abogada sabe más y nos podría contar mejor, pero pues en Colombia hay una despenalización del homicidio piadoso, creo que se llama, si no me equivoco, ¿no? El homicidio por piedad. Por piedad en el 97, que lo hizo, si no me equivoco, la Corte Constitucional. Pero al parecer, aunque está despenalizada, no se ha dado una reglamentación a nivel del Congreso para su aplicación. Muchos proyectos se han presentado para intentar pues, reglamentar, que yo sepa todavía no ha pasado pues, rigurosamente ninguno, ¿no? No ha llegado a buen término. Entonces, pareciera que hay un vacío jurídico, realmente algunos abogados dicen que está despenalizado, lo que no se sabe es cómo aplicarlo en los casos concretos, pero despenalizado está en el 97, ¿no? Diferencia entre eutanasia y suicidio asistido y suicidio médicamente asistido. Eutanasia. En eutanasia, pues el médico u otro, la enfermera u otro personal sanitario es quien provoca la muerte del enfermo de manera directa, con un acto concreto, una inyección, en fin, o quitándole, yo qué sé, algún aparato vital, la hidratación, por ejemplo, o de manera indirecta, si la persona está necesitada de atención urgente y no se hace nada por ello. ¿Qué es el suicidio asistido? Pues cuando el paciente se causa a sí mismo la muerte, pero con ayuda de alguien que le proporciona los medios para hacerlo. Y médicamente asistido cuando quien le colabora, quien le da los medios para realizarlo, es el médico. Hay muchos movimientos a favor de la eutanasia, y se hace más conocido la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente, por una muerte digna, que tienen pues como varios puntos de referencia o estas frases que siempre utilizan estos argumentos. Uno, el dolor insoportable, que curiosamente, como alguna vez lo comentábamos, los médicos que trabajan en cuidados paliativos y que se especializan pues, en este tipo de tratamiento dicen que realmente para el manejo del dolor ha avanzado tanto, ¿verdad?, la medicina, que hoy en día si se muere con dolor es por culpa de los médicos. Es decir, hay un problema de preparación médica, de formación médica en este campo, por lo menos en un altísimo porcentaje. La compasión son otros argumentos que se manejan como mi estudiante, que ella, pues, bueno, y con todo el respeto yo no le dije nada porque cuando uno expone su dolor, pues hay que ser muy respetuoso, uno no sabe el drama de cada persona, pero yo decía, ¿cómo puede ser que no lo hicimos porque le queríamos, era mi madre, no sé qué, no sé cuándo? Es muy difícil, pero tendríamos que entender qué es la compasión realmente. La compasión me puede llevar a eliminar justamente la persona objeto de mi compasión. Padecer con compasión, estoy padeciendo con el enfermo a quien amo. Ahora para elimino el enfermo y elimino el sufrimiento. Para eliminar su sufrimiento tengo que eliminar a la persona. No es tan fácil, ¿no? Hay que entender realmente qué queremos decir cuando decimos compasión. Sí, señor. Y en el suicidio asistido también es compasivo. Es que para hablar de eutanasia y suicidio asistido como tal, tenemos siempre que pensar que el móvil, la intención, tenga que ser quitar el sufrimiento. Porque si no sería un asesinato pues, premeditado y buscado con otras intenciones. Entonces, para hablar de suicidio asistido o de eutanasia,
presuponemos que la intención es quitar el sufrimiento a la persona que lo está padeciendo. Y muerte digna, pues que son otro tema del que ya hablaré. También, claro, un argumento fuertísimo, la autonomía del paciente. Yo tengo derecho a decidir sobre mi vida, sobre mi muerte, sobre lo que me pase, hasta cuándo vivo. Entonces empecemos por lo del sufrimiento insoportable, insufrible. Lo que decíamos, esta frase, ¿no?, de algún médico dice: si su médico no le alivia el dolor, no pida la eutanasia, cambie de médico, porque el suyo es un incompetente. ¿Cuántos médicos? No, yo no soy médico, pero lo he oído de médicos decir: es que realmente las personas mueren con dolor por causa de la incompetencia del personal sanitario. No es fácil en un país como el nuestro decir pues cambio de médico tan fácilmente, ¿no es cierto? Cuando a veces tanto cuesta llegar a un médico. Pero sí, estos médicos afirman que muchos médicos no se atreven a hacer combinaciones acertadas de los narcóticos que podrían aliviar el dolor. Y porque les falta formación, claro está. Y por este no atreverse, muchas personas mueren con un alto porcentaje, un umbral alto de dolor. Es un deber, pues claro, del personal médico aliviar el dolor. En España, en el 2007, según pues unas estadísticas, nos dicen que fallecen 400.000 personas y entre el 50 y el 65% de ellas mueren tras un prolongado y penoso proceso de enfermedad. Pero no solamente en España, ¿no?, pues en otros países. Es verdad que se están creando lo que se llaman unidades de dolor para atender específicamente pues, a estos pacientes, a veces pacientes oncológicos o de otro tipo, pero que tienen prolongado dolor en su enfermedad, para mejorar la calidad de vida del paciente. La medicina, como decíamos, pues ha hecho grandes progresos y realmente si tuviésemos médicos competentes, el problema pues disminuiría en mucho. La eutanasia por compasión. ¿Por qué se pide la eutanasia? Para no ser una carga para los demás. Quizás el gran sufrimiento es que, bueno, qué difícil es ponerse en la situación del enfermo, ¿no? Y cuando pasan quizás años o meses y la familia está todo el tiempo atendiéndole, pues días, horas. Claro, el paciente es normal que pueda sentirse una carga, pues para la familia, ¿no? El sentimiento de no ser productivo, de ser carga para los demás, sentimiento de culpa, soy el que molesta, el que trunca los proyectos, quizás quita tiempo. Todo esto, claro, puede llevar a muchas personas en un momento dado a pedir la muerte a través del suicidio asistido o de la eutanasia. La pregunta es si la solución es simplemente pues eliminarlo. Y aquí volviendo un poquito a lo que pasó pues, en Alemania nazi, esta película que yo no he visto, pero que pues, he leído alguna crítica, Yo acuso de 1941 en el régimen nazi, que al parecer pues, era ya una manera de ambientar a la sociedad alemana en favor de la eutanasia. Hannah, una joven enferma de esclerosis múltiple, que suplica a su marido, ¿verdad?, que le ayude a morir. No quiere vivir de manera pues, degradada físicamente por su enfermedad. En el 41, ¿cómo se manejaba pues, estos argumentos? Y eso tan duro: si me quieres de verdad, prométeme que me librarás de eso con anticipación. La muerte por compasión. Si me quieres de verdad, compadécete de mí. En una película, dicen pues, los críticos, una escena muy emotiva, ¿verdad? Que el esposo echa un producto letal en el vaso de Hannah y ambos se repiten una y otra vez que se quieren, mientras las notas de un piano llegan hasta el dormitorio. Poco antes de morir, ella dice: me siento feliz, quisiera estar ya muerta. Cuando se le acusa al marido de lo que ha hecho, pues dice: yo acuso, un poco a los jueces, por eso el nombre de la película, yo acuso, ¿no? Que me digan si el permitir que alguien sufra estos dolores no pertenece a una moral primitiva. Miren, ¿no?, cómo se intentaba ya manipular la moral primitiva, la que defiende la vida hasta el final. Y una moral más avanzada, que es el que se compadece ante el dolor, llevándolo pues a la muerte, al ser querido, ¿no? Y de hecho, al final de la Segunda Guerra Mundial, el director reconoce: yo acuso, en nombre de la película,
se había realizado con la intención de preparar el terreno para la legalización oficial de la eutanasia en Alemania. Entonces, como vemos, pues tenemos que replantearnos qué se entiende por compasión, compadecer al otro, padecer con el otro, y que es una mala interpretación, una aberración, dicen algunos, pretender aliviar el sufrimiento del ser amado, eliminando al ser amado. No digo que no sea, como digo, fuerte estar ante ese momento, pero hay que pensar, ¿quién tiene derecho a la vida? Otras personas un poco más críticas dicen, pues es que quiero eliminar el sufrimiento del ser amado, quiero eliminar mi sufrimiento también, porque quien no sufre con el ser amado, y cuando se prolonga por mucho tiempo, el cansancio, bueno, en fin, tantas cosas que puede decir, ya no quiero sufrir más con esta situación. ¿Qué es lo que pide realmente el paciente enfermo? ¿Está pidiendo eutanasia o qué está pidiendo? Y dices que realmente estando pues, con los 5 sentidos podemos pedir morirnos. Bueno, pues sí, algunos quizás sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el pedir la muerte es contrario a nuestra naturaleza humana, es que nosotros estamos hechos para la vida, por eso es que la muerte nos cuesta tantísimo. Y tanto afrontarla, porque no somos seres para la muerte, somos seres para la vida. Para muchos enfermos, el reclamar la muerte es un grito de ayuda. Lo que en el fondo están pidiendo es otra cosa. Quíteme el dolor, compañía, cariño, dejar de sentirme así como me siento, que se acabe la enfermedad. Ayudan del miedo, pues claro, el dolor, la desatención. Nos contaba una médico chilena de un trabajo que ella hizo sobre eutanasia que es muy fuerte. Y ella decía que en algunos hospitales donde pues, hizo sus investigaciones, pues le relataban algunos casos que son, como digo, pues muy, que duelen mucho escucharlos. Por ejemplo, un paciente que pedía la eutanasia, a quien pues pedía la eutanasia más o menos de manera insistente en los últimos días, y cuando se acercan otros médicos a hablar con él, a ver cuál es su problema real, llegan a que no era tanto el dolor insoportable que sentía por la enfermedad que estaba padeciendo, sino porque llevaba unas semanas con un estreñimiento pues muy fuerte y no había sido atendido. Entonces a veces no es ni siquiera la enfermedad grave lo que hace que algunos pacientes pidan la muerte, sino otras cosas que están alrededor de esa enfermedad que claro, en un momento así lo llevan con la desesperación, es decir, pues que se acabe esto de una vez, ¿no? Cuando un paciente dice, doctor, no quiero vivir, dice un médico, es una frase inacabada. La frase completa es, doctor, no quiero vivir así, atiéndame, hagan algo por esta situación, mejoren mi, ahora sí, calidad de vida. Ahora este argumento de muerte digna, no sé si han visto esta película de esta boxeadora, no sé cómo se ha traducido al español, Los golpes del destino creo que se llama, ¿no es cierto? De esta boxeadora que pues conocemos un poquito el argumento, después de estar como pues en este, no sé cómo llamarle, deporte de alto riesgo, ¿verdad? Recibe unos golpes pues muy fuertes en la columna y queda tetrapléjica, me parece, inmóvil, y pide una y otra vez que se le ayude a morir, incluso llega a lastimarse, a morderse la lengua para ahogarse con su propia sangre. Bueno, es una película muy fuerte, o sea, y sin embargo, claro, se ha manipulado muchísimo. Bueno, muerte digna, es que vivir así es digno. Ese era el argumento de la película, vivir así no es digno, pero luego sí, se le ayuda a morir, si no me equivoco. Ay, bueno, esto lo pueden leer ustedes mismos, que es un poco curioso, ¿no? Y está pues esta imagen también de la película más adentro, tan polémica, ¿verdad? Y
pues los argumentos a favor de una muerte digna: la vida humana no merece ser vivida si no es en condiciones de plenitud. Este pobre hombre también tetrapléjico, que no quería seguir viviendo, y que cuando le preguntan en la película, ¿no? Ramón, ¿por qué morir? Sí, y él responde: la vida en este estado no es digna. Entonces, otra vez, esta palabra dignidad. ¿Pero qué se entiende por muerte digna? ¿De qué estamos hablando? ¿La muerte es digna o indigna? Decía un filósofo: es que la muerte es un hecho natural, que no es ni digna ni indigna. ¿Y qué es lo digno y lo indigno? Mi actitud ante la muerte. ¿Cómo afronto yo esta situación? Ni siquiera en las tribulaciones. Pues claro que querríamos morir sin dolor, con una situación favorable, en paz, serena, con personas que nos quieren, pues al lado, obviamente. Y ojalá San José, patrono de la buena muerte, pues nos dé la gracia de que sea una muerte así, en paz y en gracia. No siempre, a veces habrá dolores muy fuertes, muy grandes, pero el dolor es indigno del hombre. Es duro decirlo, pero nuestra naturaleza corpórea también es propensa al dolor. Como digo, es el modo en que yo afronto ese momento pues tan radical de mi existencia, ¿no? No se puede hablar de muerte digna, sino de personas que afrontan la muerte, su muerte, con dignidad. Víctor Frank, sobreviviente de los campos de concentración nazi, psiquiatra, que pues, fundó esta escuela de logoterapia y psicología, dice: el hombre no se destruye por sufrir, el hombre se destruye por sufrir sin ningún sentido. El hombre, el sufrimiento, pues incluso cuántas veces el sufrimiento, y en su libro, él que vivió el campo de concentración nazi, o sea, que es un sobreviviente, que tuvo situaciones tan difíciles, habla cómo el sufrimiento puede enaltecer tremendamente a la persona si la actitud pues es la adecuada, si no nos hace polvo, nos destruye. Y ahora tenemos el tema de la autonomía del paciente. Y se argumenta así, ¿no? A nadie se le puede obligar a seguir viviendo contra su voluntad. La eutanasia es un derecho de la autonomía individual. Entonces, esto es como quizás lo más difícil y lo más fuerte. ¿Quién me va a obligar a mí a seguir viviendo si no quiero? Y se dice que la autonomía es parte de la dignidad de la persona, y es verdad. Autonomía, libertad, es una dimensión de la persona y por tanto de su valor, de su dignidad. Pero podemos decir que la autonomía, o sea, el querer hacer lo que yo desee, puede fundar mi dignidad. Pues no, nuestra dignidad no está en que podamos hacer o dejar de hacer. De hecho, hay seres que no pueden decidir. Por ejemplo, las personas discapacitadas que viven dependientes de otras, personas con problemas mentales, ¿dejan de ser dignas por tener estas discapacidades, estas enfermedades? No. ¿Tienen autonomía? No. ¿Y su dignidad, por la falta de autonomía, queda sin fundamento? No. La autonomía no puede fundamentar la dignidad de la persona, el valor de la persona. Cuando la vida es muerte, la muerte es vida, y mi vida es mi propiedad privada, eutanasia. Si eso es así, yo puedo hacer lo que quiero. Ahora bien, la autonomía a la que no se puede oponer ninguna ley, pero cuántas veces la legislación, pues quienes están en el campo de las leyes lo saben, tienen que poner límites a mi autonomía, claro, para buscar mi bien y el bien de la sociedad. Encontramos que en la vida normal y cotidiana tenemos miles de limitaciones, y no son las limitaciones de por sí malas. Muchas limitaciones o límites a mi libertad o a mi autonomía son rieles para poder llegar a buen término. Pero una pregunta: ¿será que todos los pacientes son autónomos? ¿Por qué? Porque ¿quién está pidiendo la eutanasia o el suicidio asistido? El paciente enfermo. ¿Y será que en medicina se puede hablar de una autonomía real en todos los casos? Curiosamente los médicos nos dicen que no. Hay situaciones, justamente por la propia enfermedad,
que mengua mucho la autonomía de la persona, incluso su capacidad de razonar y de saber lo que están pidiendo. La situación de por sí es difícil. No es lo mismo pedir lo sano que pedir lo enfermo. Y quizás estoy pidiendo lo que no deseo. Por estar pidiendo, sí, aparentemente la muerte por la situación que estoy viviendo. Pero cuando me cambian un poquito las circunstancias o se me ayuda, no pienso ni pido lo mismo. De hecho, en algunas investigaciones se dice que el deseo de vivir fluctúa enormemente en los enfermos terminales. Solo en 12 horas la voluntad puede cambiar en un 30%. En 12 horas, en un mes, en un 70%. Así que al inicio del mes puedo estar deseando la muerte, a mitad del mes estar pensando en otra cosa y al final querer vivir con todas las fuerzas del corazón. Una médico, a ver si les hago llegar, si lo imprimo para la próxima semana y lo podemos traer, una oncóloga italiana, pro eutanasia, favorecía la eutanasia y estaba de acuerdo con ella, da un testimonio muy interesante cuando a ella se le declara un tumor en la médula, al parecer un cáncer incurable. Claro, y aún muy joven, ante esa situación, ella que era pro eutanasia, se replantea su posición. Sé que pasó noches dificilísimas, claro, si esto no puede ser cierto, tiene que haber un error, esto no puede pasarme a mí. Y luego, ella que siempre había pensado que la eutanasia era una opción favorable, positiva para solicitarla, pues yo quiero vivir, y quiero vivir lo más que puedo. Es decir, nuestra voluntad de vivir no es tan sencillo. Ante la enfermedad puede ser que muchos quieran la muerte, pero otros, los deseos de vivir se acrecientan. Y nos podemos hacer una pregunta. Si una persona sana que quiere suicidarse, ¿verdad?, que lo manifiesta, está en un tratamiento psiquiátrico, se le colabora para que supere su crisis, sí es un problema. Personas que incluso muy jóvenes que tienen tendencia al suicidio, ¿qué le vamos a hacer? ¿Dejarles ahí? ¿Tirarse al vacío? Al contrario, ayudarles a superar el problema. ¿Y por qué un enfermo incurable y además desesperado por su situación no se le ayuda a superar también la crisis? Que al contrario, se le habla de libertad, de muerte digna, de que pueda hacer lo que él quiera, de autonomía para elegir el momento de su muerte, de autodeterminación, etc. Como paradójico, porque en un caso sí y en otro no. Comentado algo, sobre la situación de Holanda del freno inclinado. En el 2002 que empieza la normativa, pacientes terminales sometidos a un sufrimiento insoportable, bueno, ya ven que lo habíamos dicho. Luego se habla de la infelicidad senil. Como digo, va avanzando. ¿Qué pasa con los ancianos que no están contentos, que no tienen ganas de vivir? Puede ser también una opción para la eutanasia. ¿Qué pasa con el dolor existencial? No solamente el dolor corpóreo, físico, por una enfermedad, sino porque mi vida es un desastre, porque no quiero seguir viviendo, porque me siento un desgraciado, una desgraciada. El dolor de todos los días, por divorcio, decepciones amorosas, muerte de seres queridos. ¿Puede ser también una opción para la eutanasia? Ahora, más casos sobre Holanda. Una clínica con un nombre bellísimo. Dignitas, ¿no? Dignidad. ¿Y en qué se especializa? Curiosamente en suicidio asistido. La manipulación del lenguaje, ¿no? Desde el 98 a 2008, en 10 años, ha facilitado la muerte de 840 enfermos. Y toda la problemática alrededor del turismo, del suicidio. Hay muchas personas que huyen de algunos países por miedo a que les apliquen la eutanasia. También se da curiosamente la otra cara, que en países donde la eutanasia no está despenalizada, hay pacientes que van a otros países para que se puedan aplicar el suicidio asistido. ¿Un fracaso para la medicina? ¿La eutanasia? Pues sí. Pero alguien dice que más que para la medicina, para la sociedad, yo diría también para la familia.
¿Por qué un miembro nuestro, de nuestra familia o de nuestra sociedad no quiere vivir más en ello? Como, no sé, también nos plantea como interrogantes a todos. ¿Por qué este ser querido que está a mi lado no quiere vivir? Como el padre de Ramón San Pedro en la película. Más triste, decía él, que un hijo se quiera morir, perdón, más triste, ¿verdad?, que un hijo se te muera, es que un hijo se te quiera morir. Porque claro, al papá también le golpea. ¿Por qué mi hijo se quiere morir? Está en mi familia. Y el problema de fondo, la negación de la trascendencia, ¿no? Cuando el hombre no ve un horizonte más allá del dolor, del sufrimiento, cuando no encuentra un sentido a lo que está viviendo, pues claro, la muerte parece la opción en que se acabe ya. Y ir más allá, ¿no? O sea, por eso decía que la fe cristiana es una ayuda tan grande para poder trascender mi situación, ver más allá, unirme al sufrimiento de Jesucristo, ¿no? En esos momentos pues, tan difíciles de la existencia. La verdadera solución que el hombre pueda abrirse a la trascendencia es reconocer que hay un creador, que el hombre no es el dueño de la vida, que la vida no está en mis manos, que yo no puedo darla ni quitarla a mi placer o cuando yo quiera, como me guste, que la vida tiene un creador, que el creador no soy yo. Por eso es muy importante de la esperanza cristiana. Una persona muy querida, pues, cuando conoció el problema de enfermedad del ser también cercano, me decía, mira, tenemos que pedir a Dios las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Nosotros le damos la paciencia y que Él nos regale la esperanza. Es que ante una situación así, pues solo la esperanza cristiana es como que nos abre un horizonte, que nos da pues fuerza, energía para seguir, para aceptar y para vivir pues, la situación que tengamos que afrontar. Y Benedicto XVI, con esta frase pues cerramos, dice: la enfermedad, el dolor, el sufrimiento es parte de nuestro viaje que nos lleva siguiendo a Cristo a la vida eterna. ¿Qué es la obstinación terapéutica? Hemos hablado de eutanasia y suicidio asistido, nos falta ver obstinación terapéutica y algo de cuidados paliativos. El intento de retardar, evitar la muerte a toda costa, lo que decíamos, prolongar la agonía, todo lo que se puede. Y los movimientos a favor de la eutanasia manipulan muchísimo esas imágenes de personas, de vuelta si se puede, de personas entubadas, en situaciones difíciles, cuidados intensivos y demás. Manipulan mucho esas imágenes. ¿Para qué? Para que el susto de pensar voy a llegar a esta situación me haga pedir la eutanasia. No, prefiero hacer un testamento vital con tiempo para que no tenga que exponerme a una situación como esta cuando yo no pueda ya decir nada. Claro que sí. Claro que sí. Me recuerda un caso de otro estudiante hablando sobre eutanasia y el estado vegetativo persistente. Y claro, un debate de un salón normal de muchachos de 18, 19 años y una joven. Al final del debate se levanta, argumentos a favor, en contra, se dieron de todo tipo, que dice, pues yo no sé qué les parece a ustedes lo que voy a decir. Me es muy difícil manifestarme con respecto a la eutanasia, pero lo que sí voy a hacer es contar lo que nos pasó a mi familia. Y entonces un primo suyo, con un problema, no sé si el carro o bueno, qué tipo de movilidad, fue un accidente y quedó en estado vegetativo por mucho tiempo. Entonces, pues los médicos le dan la opción a los padres de este joven de 18 años, o sea, toda la plenitud de la vida, me parece que también estaba con algún tipo de ayuda, de sostenimiento médico, conectado, me imagino que el respirador y otras cosas. O sea, pues bueno, usted decida, continuamos con esto, no sabemos si se va a recuperar o de una vez que se acabe el dolor y lo desconectamos. Y el papá, pues ustedes se imaginan, su hijo de 18 años. Llevaban unos meses muy difíciles. El muchacho no tenía pues, ninguna respuesta en el exterior aparente, ¿no? Pasó un tiempo, el papá no sabía qué decidir, iba, rezaba, lloraba, volvía, no sabía qué. Y había tomado ya la decisión, te decía el médico, en día X, de desconectarlo. Y ese mismo día, antes que él pudiera manifestar lo que estaba después, lo que iba a hacer con su hijo,
el muchacho abre los ojos y toma conciencia. Y pues claro, tuvo un proceso muy lento de recuperación, pero cuando ya pudo comunicarse, decía, escuchaba la conversación del médico, ¿no?, con la familia, y estaba sufriendo y me moría de miedo si ustedes, ¿verdad?, permitían que me desconectase. Y un caso, como digo, la joven se levantó y lo dijo, el primo suyo, nunca se sabe, ¿no? La medicina no sabe cuándo, quién, cuánto tiempo dura, pero que hay casos y que se dan. En esa... Además de que hace poquito en el periódico salió que hicieron unos estudios a personas que estaban en estado vegetativo y los metían a esta cámara, no recuerdo el nombre, en el que es como una capsulita, y les comenzaban a hablar y resulta que habían respuestas cerebrales como, o sea, ellos escuchaban, eran conscientes de que el cerebro se manifestaba y le ponían a hablar con el papá o con la mamá y entonces le contaban, ¿te acuerdas de este día que pasó esto? Y el cerebro precisamente se movía y se activaban esas partes en las que estaba la memoria y los recuerdos, o sea, como que no saben exactamente qué porcentaje, pero saben que existen pacientes que se encuentran en estado vegetativo, que escuchan y que son conscientes de todo lo que está pasando. Es que pues, la medicina también se encuentra ante estas problemáticas. No sabemos, hay pacientes que se recuperan, otros que no, otros que se recuperan, o sea, toman conciencia y no recuerdan nada, y otros que han sido conscientes en su inconsciencia, llamémoslo así, es decir, sin manifestaciones externas, escuchaban, ¿verdad? O sea, sí, captaban el exterior, y lo que dice Cristian, ¿verdad? Santiago, perdón, Santiago, pues es cierto, ¿no? Lo que nos comentaba, incluso de fotografías de seres queridos, al parecer hay un tipo de reacción a nivel neurológico, pues no sé, los médicos ahora mismo están también con campos de estudio y de investigación. Realmente estamos ante un paciente que es cero respuesta, pero ¿qué pasa por dentro? ¿Qué tipo de respuesta está dando a X o Y estímulos, ¿no? Y nos está dando pues, también la medicina como sorpresas, también que son, como digo, pues no muy lejanas, es decir, se siguen estudiando, investigando, sigue siendo un misterio en algunos casos, la espera que no termina, pero otros como ya sabemos, pues, hay respuestas. Y ahora la pregunta que nos hacíamos hace un par de semanas en torno al dilema de la eutanasia, ¿no? Claro que es un derecho morir en paz y que los demás me favorezcan esta posibilidad. Ante una muerte irremediable, ¿qué hacer? La naturaleza continúe su curso, intervenir, ¿ante qué casos? Como pues se dice en moral, es lícito renunciar a ciertos diagnósticos, tratamientos, intervenciones que solo harían pues mucho más difícil el final de la propia vida. Mientras se puede intervenir y haya posibilidades de hacerlo, pues qué maravilla que se realice. Pero ¿en qué situaciones es realmente lícito dejar de hacerlo? Porque el diagnóstico o pues las intervenciones quirúrgicas, los tratamientos son tan costosos, tan dolorosos, van a ser para el paciente tan difíciles de sobrellevar que quizás, ¿verdad?, no pues sea al contrario bueno dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque estos tratamientos no hacen más que aumentar los sufrimientos y las molestias, prolongar la agonía y no recuperar la salud. Aquí está el punto como de quiebre, ¿no? Si por un lado se hacen muchas intervenciones médicas, pero que se sabe no van a dar soluciones reales al problema o a la enfermedad. Y sin embargo van a ser penosísimos pues los últimos días o el tiempo final de la vida de la persona. Es lo que se conoce como limitación del esfuerzo, cuando el médico, incluso la familia, tiene que decir no más, o el paciente. ¿Cuántos pacientes que dicen, bueno, es que con 80 y pico años, una intervención de corazón que es tan difícil, quizás tengan que decir no, ya no? Hay otros pues, o sea, tendrá que intentar, pero en otros dicen pues no, ya no más, ¿no? La decisión de restringir o cancelar algún tipo de medida, diagnóstico, como hemos dicho, terapéutica, cuando hay una desproporción. Es decir, es tanto lo que se va a hacer, tan
doloroso, tan difícil y tan poco lo que se espera, ¿verdad?, es recuperar, encontrar. Los medios empleados son desproporcionados para el resultado que se sabe que se va a obtener. Ventilación mecánica, reanimación cardíaca, diálisis, tratamientos farmacológicos, etc., pues pueden ser o no desproporcionados, depende de cada caso y de la respuesta que el paciente pueda dar. Entonces, aquí lo interesante es intentar distinguir entre eutanasia, es decir, la intención de acabar con la vida del paciente, y simplemente reconocer nuestra impotencia ante la enfermedad, limitar el esfuerzo terapéutico por el bien de la persona. Y la diferencia también está en la intención. La eutanasia, ¿cuál es? Provocar la muerte. Y en cambio, cuando se limita el esfuerzo, es admitir que en esta batalla contra la enfermedad, pues llevamos las de perder, o sea, que no podemos hacer más de lo que ya se ha hecho. ¿Qué son los cuidados paliativos, la medicina paliativa? ¿Qué es lo que busca? No alargar la vida y tampoco prolongar la agonía, sino acompañar el proceso, pues, de la enfermedad. No es ni encarnizamiento terapéutico ni eutanasia, ¿no? Es como la opción más recta, más sencilla, más humana ante un enfermo terminal. En primer lugar, intenta que los pacientes estén libres de dolor, o sea, un tratamiento del dolor adecuado, eficaz. También tener los síntomas bajo control. Cuántas pequeñas cosas, como por ejemplo lo que comentábamos, este paciente con estreñimiento, paciente que babea, o sea, las heridas del paciente que tiene que estar todo el tiempo acostado. Esos síntomas, pues intentar, como digo, poder acompañar, tenerlos bajo control, que no sea una pequeña cosa lo que permita que el paciente, pues, pueda tener decisiones fatales para él, ¿no? En los últimos momentos de su vida, para que puedan descubrir con dignidad. Es que eso es realmente humano, o sea, acompañar, sostener, estar, cuidar esos momentos tan difíciles. Una asistencia que es médica, pero también es familiar, también es psicológica, también es pastoral. Los cuidados paliativos, pues, implica como un horizonte muy amplio, donde tiene campo la familia, el psicólogo, los amigos, también el sacerdote. Sostener al enfermo en esos momentos. Bueno, aquí también es otra especie de anécdota que nos puede ayudar. A unas enfermeras que participaban en un curso de aspectos psicosociales de la ancianidad, se les pide que describan, pues, cuál sería su estado de ánimo si tienen que asistir a un paciente con ciertas características. Un paciente que aparenta su edad cronológica, no se comunica verbalmente ni comprende la palabra hablada, balbucea de modo incoherente durante horas, parece desorientada en cuanto a su persona, el espacio y el tiempo, aunque da la impresión que reconoce su propio nombre, no se interesa por su aseo personal, hay que darle de comer comidas blandas, pues no tiene piezas dentarias, presenta incontinencias de heces y orina. Hay que cambiarla y bañarla a menudo. Babea continuamente, su ropa está siempre manchada, no es capaz de caminar, su patrón de sueño es errático, se despierta frecuentemente por la noche y con gritos despierta a los demás. Aunque la mayor parte del tiempo parece tranquila y amable, varias veces al día y sin causa aparente se pone muy agitada y presenta crisis de llanto inmotivado. Eso lo saben, ¿no? Sí. ¿Verdad? ¿Cuál es la respuesta? Pues para muchos que sería, pues, dificilísimo, insoportable de llevar adelante, ¿verdad? ¿Y quién es la paciente? Seguro que ya lo conocían, ¿no es cierto? Pues están describiendo, parecería una paciente, Dios mío, dificilísima de tratar, sin embargo, los que nos parece tan difícil es una bebé. Sí, al final de la vida, ¿verdad? No tiene dientes, sí. Pero mire, es menos
Eso es cierto. Es cierto, devolver a la humanidad el amor que nos ha dado. O sea, cuánto hemos recibido, cuánto tenemos que devolver. Por eso parece curioso, pero cuando tenemos enfermos con esas características en casa, se pone a prueba nuestra humanidad, nuestra capacidad de ser humano, de amar, de devolver, la gratitud, tantas cosas. Entonces la eutanasia, o estos problemas en torno a la eutanasia, nos están confrontando con lo que somos, con las virtudes cristianas que tenemos, o humanas simplemente, ¿no? Cómo somos capaces de responder ante ellas.